Buenas noches, mi nombre es Kelly Durán, soy del Catatumbo y hoy les voy a hablar de un tema que es bastante complejo, la situación que realmente se está viviendo acá en el Catatumbo. El Catatumbo no es solo una región geográfica, es un ecosistema de resistencias. Según la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, tras el acuerdo de 2016, lo que debería ser una transición hacia la paz se convirtió en una reconfiguración de error. ¿Por qué? Porque ahí se suponía que allá en La Habana, Cuba, iban a firmar el acuerdo de paz y que llegara paz total y en fin. ¿Qué hicieron? Después de eso aparecieron otros grupos al margen de la ley, pues ¿qué? Se siguieron enfrentando por territorio, por rutas del narcotráfico, en fin. Aquí el conflicto no ha terminado, ha mutado. Ha mutado, ¿por qué? Porque obviamente, por ejemplo, los que hicieron acuerdo de paz allá en La Habana, Cuba, que fue la FAREP, eh, pues eso es normal, pero entonces quedaron otros grupos que siguieron aterrorizando al campesino y peleando por territorio. Hablamos de una crisis humanitaria que no se cuenta no solo en cifras, sino en fragmentación de la vida cotidiana. Este relato busca descifrar el porqué de esta violencia es persistente desde una mirada que prioriza la vivencia humana sobre esta estadística fría. El, delimitación del problema y antecedentes. El contexto del problema social se centra en la perpetuación, perdón, del orden social violento y la crisis humanitaria derivada de la disputa territorial entre múltiples actores armados. Así como ya lo mencioné anteriormente, pues es una crisis que, pues la verdad, es bastante compleja porque, pues la verdad, soluciones no hay. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, la cercanía con la frontera con Venezuela y el control de las economías ilícitas han creado una simbiosis de violencia que afecta a la soberanía de los cuerpos. La Unidad para las Víctimas ha reportado que el confinamiento se ha convertido en la nueva forma de desplazamiento, comunidades enteras atrapadas en su propia tierra. Claro, hay familias enteras que les toca salir y dejar sus cosas, su casa, sus pertenencias, todo, salir para las ciudades a un refugio, en fin. O sea, es terrible eso que madres, que mirar que les maten a sus hijos, tener que dejar todo. El enfoque teórico aplicamos la teoría del poder y la biopolítica de Foucault junto a la sociedad del trauma de Jeffrey Alexander. Entendemos el conflicto no solo como una lucha por la tierra, sino un mecanismo de control sobre la vida, que genera un trauma colectivo que define la identidad del catatumbero. Paradigma sociológico y justificación. Abordamos este problema desde el paradigma sociocrítico con enfoque cualitativo. ¿Por qué este paradigma? Primera, porque comprende los sentidos, a diferencia de la mirada cuantitativa, de que cuenta muertos, la cualitativa busca comprender qué significa vivir bajo el fuego cruzado, claro, porque ahí pues toman declaración de las víctimas, eh, pues los ayudan. La transformación social, el paradigma sociocrítico no solo busca describir la crisis, sino que busca la emancipación. Justificamos esta lesión. ¿Por qué? El catatumbo requiere una ciencia social que devuelva la palabra a las víctimas, permitiendo que la investigación sea un acto de denuncia y reparación simbólica. Subjetividad. Valoramos los relatos, miedos y esperanzas de la comunidad como datos científicos válidos, reconociendo que la realidad se construye a través del lenguaje. Tercera, diseño metodológico. Fases de campo. Se ejecutarán los municipios de Convención, Teorama y Yacaré, centros neurológicos de la crisis actual. Los participantes son líderes sociales vinculados en la ruta de política de mujeres, jóvenes campesinos en riesgo de reclutamiento, analistas territoriales de Indepaz y defensores de derechos humanos locales.
Las bases de metodología, la inmersión, presencia del territorio para generar confianza y rapport con las comunidades confinadas. Co-construcción, los participantes no son objeto de estudio, son co-investigadores de su propia realidad. Cuarta, técnicas e instrumentos de recolección. Los instrumentos. Entrevistar a profundidad para captar la trayectoria de vida de quienes han sobrevivido a múltiples olas de violencia. Pues lo que yo acabo de decir, que eh, muchos desplazados, muchos que han sufrido esa guerra, pues van, dan su declaración, que muchos los ayudan, los indemnizan por lo que perdieron y eso. Cartografía social de miedo y resistencia, mapas dibujados por la comunidad para identificar zonas de peligro, campos minados versus zonas de protección, casas comunitarias. Pues ahí es donde llegan los campesinos a vivir cuando salen desplazados. Grupos de discusión facilitados con el respaldo de la Fundación Progresar para debatir las causas del abandono estatal. Y pues la sistematización, utilizaremos el análisis de contenido cualitativo y el software de Atlas, categorizando los relatos en dimensiones como sentido de territorio, mecanismo de afrontamiento y percepción de justicia. El objetivo es crear una narrativa de paz y pares. Pueden utilizar para incidir en políticas de seguridad humana. Bueno, y en conclusión, diagnosticar el Catatumbo desde lo cualitativo es un acto ético. Es reconocer que detrás de cada boletín de prensa hay una familia fragmentada, pero también una comunidad que, a pesar de todo, se niega a desaparecer. Muchas gracias.